¿Los celulares utilizan corriente alterna? Es una pregunta que puede generar algunas confusiones. Si te interesa este tema, quédate hasta el final del video porque hoy vamos a hablar acerca de ello. Mi nombre es Juan Pablo Bielma y en este canal hablamos todo lo referente al servicio técnico celular. Espero que lo disfrutes. Lo primero que hay que aclarar es qué es la corriente. Si no sabes qué es la corriente, acá te voy a dejar un video que puedes ir a ver para que así tengas más claro todo lo que vamos a hablar a continuación. Eso te va a dar el contexto necesario para entender lo que se viene. Si ya conoces qué es la corriente eléctrica y sabes cómo funciona, cómo se mide, pues adelante. Continuemos. La pregunta que nos concierne es la siguiente. ¿En realidad los celulares utilizan corriente alterna? Pues para poder darte una respuesta hay que aclarar varias cosas. Como por ejemplo, ¿qué es la corriente alterna? Y también aclarar qué es la corriente directa. Porque son dos tipos de corrientes que existen. Y antes de aclarar qué es la corriente alterna y qué es la corriente directa, hay que tomar en consideración lo siguiente. Hay tres variables importantes que necesitamos tomar en consideración. Y son las siguientes. La polaridad, que no es otra cosa que el polo positivo, el polo negativo, ¿ya? Las polaridades. La amplitud hace alusión al voltaje, a la diferencia de potencial. Si no sabes qué es la diferencia de potencial, acá te voy a dejar otro video para que así puedas verlo y entender de qué estamos hablando. Y el tiempo. El tiempo es la tercera variable importante que tenemos que tomar en consideración. Repito, para hablar de corriente alterna o de corriente directa, tenemos que tomar en consideración estas tres variables: la polaridad, la amplitud y el tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Fíjate, este gráfico que ves acá es una gráfica de amplitud versus tiempo. En el eje vertical podemos observar que está la diferencia de potencial expresada en volts. 0 volts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts. ¿Ok? Podemos decir que la amplitud es de 4 volts. Y en el eje horizontal está expresado el tiempo en segundos. 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. ¿Ok? Esto puede llegar al infinito y esto puede llegar a, obviamente, más voltaje. Pero acá lo quise expresar así: 4 volts, 4 segundos, para que se entienda la gráfica, ¿no? Una gráfica de amplitud en el eje vertical versus el tiempo en el eje horizontal. Bien, ahora, cuando hablamos de una corriente directa, vamos a comenzar hablando acerca de esto, ya que la corriente directa es a la que estamos habituados a trabajar, la que conocemos, la que puede tener una pila, la que puede tener una batería de un iPhone. Una corriente directa es a la que estamos acostumbrados a ver, pero hay que conocerla, hay que conocer cómo funciona la corriente directa para así también conocer las diferencias entre la corriente directa y la corriente alterna. Entonces, la corriente directa se caracteriza por lo siguiente. Acá la casilla podemos ver donde están los 4 volts y hay una línea roja. Esta línea es recta, es una línea constante, una línea que no varía en el tiempo. Es decir, en el segundo 1
la línea roja se mantiene igual, en el segundo 2 la línea roja se mantiene igual y así sucesivamente a lo largo del tiempo. No cambia, se mantiene constante. Además, la amplitud siempre está igual, siempre está en 4 volts, constante. Y la polaridad también está igual, positivo acá en 4 volts y el negativo en 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esas tres variables que vimos al principio, polaridad, amplitud y tiempo, cuando hablamos de una corriente directa, no cambian. En la corriente directa, lo que tenemos que tomar en consideración es que la polaridad siempre tiene que estar definida. Siempre. La polaridad es definida. Y en el tiempo, esa señal se va a mantener constante, no varía en el tiempo. La mayor de las veces se mantiene constante. Y la amplitud tampoco varía, la mayor de las veces se mantiene constante. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de una corriente directa. Un DC, corriente directa. Ahora, otra cosa importante a tomar en consideración es la corriente alterna, porque la corriente alterna, sí varía, sí cambia. Es todo lo contrario de la corriente directa. Vamos a ver. Acá tenemos la misma gráfica. En la vertical tenemos la amplitud. Ya vemos que aquí está la V corta de volt. Y en el horizontal tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Podemos observar que ahora no hay una línea recta como hace un rato en la gráfica anterior. No está la línea recta, sino que tenemos una onda senoidal. Esta señal que vemos acá, esta forma de onda, se conoce como senoidal. Entonces, es la señal o la forma de onda más típica que se tiende a utilizar para explicar la corriente alterna. Pero existen otros tipos de formas de ondas que vamos a ver más adelante en el video. ¿Qué tenemos que tomar en consideración acá? 1. En principio podemos ver que la forma de la onda cambia, no es una línea recta, está constantemente cambiando, ¿ya? Podemos ver que sube y que baja. Eso significa que hay una variación en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el segundo 0 la señal comienza y en el segundo 1 la señal llega a su máximo punto positivo. Acá podemos ver que en el segundo 1 la señal llega a un máximo. Luego esa señal tiende a caer y en el segundo 2 vuelve a llegar a donde comenzó, a 0 volts. Y allí cambia nuevamente, pero ahora va hacia abajo. Cambia su polaridad a una polaridad negativa, donde llega al punto más bajo también, en este caso serían menos 2 volts, y vuelve a subir para llegar a 0. ¿Ok? Entonces esta señal prácticamente está cambiando en el tiempo, está variando en el tiempo. También está variando su polaridad. ¿Por qué? Porque si lo analizamos, esto que vemos acá es la parte positiva. Vamos a colocarlo en rojo y vamos a colocar en verde la parte negativa. Si lo coloco en negro no se va a ver nada. Entonces, y vamos a eliminar esta parte de acá porque aquí se repite la señal y prácticamente no nos interesa.
¿Qué podemos observar acá? Bueno, lo primero que podemos observar es que la forma de onda está moviéndose, está variando a lo largo del tiempo. También podemos observar que la forma de onda cambia su polaridad. En un determinado tiempo está positivo y en un determinado tiempo está negativo, ¿vale? Pero también cambia su amplitud. Quiere decir que empieza en 0, va subiendo, llega a 1 volt, sigue subiendo, llega a su máximo que serían 2 volts y ahí vemos cómo está cambiando la amplitud, no se mantiene constante. Luego baja, llega a 1 volt, sigue bajando, llega a 0 volts, sigue bajando, llega a menos 1 volt cuando ya cambia la polaridad. Aquí podemos observar el símbolo del menos. Sigue bajando, llega a menos 2 volts, que es lo más bajo que puede llegar acá, y vuelve a subir a menos 1 volt hasta que llega a 0. Y se completa el ciclo. Esto es lo que se conoce como una forma de onda senoidal. Es la típica forma de onda para explicar la corriente alterna. Ahora, ¿qué podemos observar acá? Podemos observar que en la corriente alterna sí cambian estas tres variables. Cambia la polaridad, cambia el tiempo y cambia la amplitud. Es decir, la señal varía en el tiempo, la señal también varía en su amplitud y la señal también varía su polaridad. Ahora, estas señales senoidales que estamos observando tienen ciertos valores que son importantes. Cuando hablamos de la corriente alterna, hay valores que tomamos en consideración que es importante conocer, como lo son, por ejemplo, estos 6 valores: el valor peak, el valor medio, el valor RMS, el ciclo, el periodo y la frecuencia. Estos 6 valores son importantes conocerlos para así entender cómo se comporta la señal a lo largo del tiempo. Vamos a verlos uno a uno. El primero sería el valor peak. ¿Qué quiere decir el valor peak o valor pico en español? Quiere decir, imaginemos que esto es como una montaña, ¿no? Una montaña, para que se entienda fácilmente, y este es el punto más alto de la montaña, el pico de la montaña. El valor peak no es otra cosa que el valor máximo que llega a alcanzar la señal. En este caso, nosotros podemos observar que acá, vamos a hacer una línea, podemos observar que acá es el valor máximo, 2 volts. Podríamos decir que el valor peak es 2 volts, ¿ya? Porque es el punto más alto, y si hacemos una línea que intersecte esto, podemos observar que da exactamente con 2 volts. Ahora, ese es el valor peak positivo. Esto se conoce también como la cresta, el punto más alto, ¿ya? El punto más alto positivo del semiciclo positivo. Pero también existe el valor peak negativo, el valor más bajo, el punto más bajo, que vendría a ser este de acá, el valor peak negativo, que se conoce como el valle, el punto más bajo. Imagínate que subes la montaña, el punto más alto, y ahora bajas al punto más bajo. Ese punto más bajo es el valor máximo que puede llegar la señal, pero en su polaridad negativa, que en este caso podemos ver que coincide con menos 2 volts.
hay que hacer la aclaración, menos 2 volts, porque estamos hablando del valor máximo negativo. Ahora, hay un valor que normalmente se tiende a utilizar, que se conoce como el valor peak to peak, de pico a pico, que vendría a ser la suma de ambos valores, la suma del valor máximo positivo y la suma del valor máximo negativo. Es decir, cuánto existe, cuál es la amplitud que existe desde el punto más alto hasta el punto más bajo. En este caso serían 4 volts. 2 volts más menos 2 volts da 4 volts. Eso se conocería como el valor peak to peak, de pico a pico. ¿Ok? Esto es lo primero que tenemos que tomar en consideración, estos valores. ¿Cuál es el valor máximo positivo? ¿Cuál es el valor máximo negativo? Y cuál es el valor peak to peak, que es la suma de ambos valores. Ahora, existe otro valor que normalmente no se utiliza mucho, pero que es importante conocerlo. Es el valor medio. El valor medio podríamos pensar que es la mitad, de el valor máximo, pero no. La mitad del valor máximo en este caso vendría a ser 1 volt, pero fíjate que la línea está por encima de 1 volt. Esto normalmente no se utiliza, pero si te interesa calcularlo, puedes utilizar esta fórmula, y es el valor máximo, que vendría a ser 2 volts, lo multiplicas por 0.636. Eso te va a dar aproximadamente 1.2 volts. Eso vendría a ser el valor medio, ¿ya? Existe también el valor medio positivo y el valor medio negativo, que no es otra cosa que en este caso vendría a ser aproximadamente menos 1.2 volts. ¿Ok? Valor medio. Ahora, otro valor que es muy importante y que ese sí se tiende a utilizar normalmente es el valor RMS. Es este que vemos acá. El valor RMS es el que normalmente nos muestran algunos aparatos, algunos instrumentos, como por ejemplo acá. Si observamos acá en el multímetro, nos muestra las siglas RMS. Esto también se conoce como valor eficaz. El multímetro hace su cálculo solo, él calcula y saca el valor RMS. Cuando hablamos del valor RMS, si quieres calcularlo, puedes utilizar esta fórmula, que no es otra cosa que el valor máximo multiplicado por 0.707. Si sacamos ese cálculo, nos daría en este caso el valor máximo 2 volts multiplicado por 0.707, nos da aproximadamente 1.4 volts. Ahora, ya que conocemos el valor RMS, vamos con el siguiente valor importante, y es el ciclo. El ciclo es desde que comienza la señal, la forma de onda, hasta que termina. ¿Ok? En este caso no sigue. La señal comienza acá, a 0 volts, llega hasta 2 volts, cae a 0 volts, baja hasta menos 2 volts y vuelve a subir hasta llegar a 0 volts. Y aquí la señal se repite, si es periódica, se va a repetir. En este caso, supongamos que no nos interesa, vamos a eliminarlo. Y podríamos decir que esto que podemos observar acá es el ciclo, como el ciclo de la vida, ¿no? Nace y muere. En este caso tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. ¿Ya? Esto es lo que vemos acá, semiciclo positivo. Podríamos decir que el semiciclo positivo dura 2 segundos.
y el semiciclo negativo también dura 2 segundos. ¿Vale? Y esto nos lleva al siguiente valor importante, que es el periodo. Cuando hablamos del periodo, estamos haciendo referencia al tiempo que demora en llevarse a cabo un ciclo. Es decir, ¿cuánto tiempo dura un ciclo? En este caso podemos decir que este ciclo dura 4 segundos. ¿Por qué? Porque desde que comienza la forma de onda, desde que comienza la señal hasta que termina, han pasado 4 segundos. Entonces, el periodo de tiempo es de 4 segundos. Repito, el periodo es cuánto tiempo dura un ciclo en completarse. Y acá podemos observar la fórmula del periodo. Es decir, esta T que vemos acá en mayúscula representa al periodo y dice que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Divides 1 entre la frecuencia para que puedas saber cuánto es el periodo. Y eso nos lleva al siguiente valor, la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Pues la frecuencia no es otra cosa que la cantidad de ciclos que pueden existir en un periodo. Es el inverso del periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. Y el periodo es el inverso de la frecuencia. Vamos a explicar esto a más detalle. Lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la frecuencia se mide en Hertz. Esa es la unidad de medida que se utiliza para cuantificar la frecuencia de una señal, el Hertz. Ahora, cuando decimos que la frecuencia es la cantidad de ciclos que existen dentro de un periodo de tiempo, no es otra cosa que la cantidad de veces que se repite la señal en un periodo de tiempo determinado. Digamos que el tiempo es un segundo. Vamos a utilizar un segundo como el estándar porque eso es lo que se utiliza. Un segundo. Entonces, imaginemos lo siguiente. Acá tenemos una forma de onda que podemos ver normal, comienza, llega a su punto máximo, cae, llega a su punto máximo negativo y termina. Una forma de onda senoidal donde hay un ciclo completo en un segundo. Entonces, esto es lo equivalente a un Hertz. Un ciclo en un segundo es un Hertz. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos 2 ciclos en un segundo? Aquí lo podemos ver. Comienza la forma de onda, cae, termina y se repite por segunda vez. Comienza otra vez la señal, cae y termina. Aquí tenemos 2 ciclos. Podemos ver que hay 2 crestas, hay 2 valles, es decir, hay 2 ciclos en un segundo. Eso es lo equivalente a 2 Hz. Mientras más se repita el ciclo dentro de un determinado tiempo, mayor va a ser la frecuencia. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto ¿con qué frecuencia se repite este ciclo? Bueno, se repite 2 veces en un segundo. Ok, eso se diría que son 2 Hz. Ya. Pero si se repitiera 5 veces en un segundo, la frecuencia es mayor. Eso serían 5 Hz. Acá lo podemos ver.
en un mismo segundo podemos ver que hay 5 ciclos. Entonces, la frecuencia es la cantidad de ciclos que pueden existir en un periodo de tiempo. Y si te estás preguntando, la corriente alterna que llega a tu casa, ¿cuál es la frecuencia a la que se maneja? Pues la corriente alterna que llega a nuestras casas trabaja a una frecuencia de entre 50 a 60 Hz. Eso quiere decir que ese ciclo varía 50 a 60 veces en un segundo. Prácticamente es como que te dijera que la luz de tu casa está prendiendo y apagando de 50 hasta 60 veces en un segundo. ¿Y por qué digo que está prendiendo y apagando? Porque ya sabes que en la corriente alterna la polaridad varía de positivo a negativo, y eso lo hace 60 veces, 50 veces en un segundo. Algo que el ojo humano no es capaz de captar. Sin embargo, puedes agarrar algunas cámaras y puedes apuntar a ciertas lámparas y vas a ver cómo parpadea. Eso es porque la cámara puede captarlo. Entonces, la frecuencia es muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la frecuencia podemos analizar cómo se comporta la señal. Bien, ahora, ya que conoces los valores de la corriente alterna y ya que conoces la diferencia entre corriente directa y corriente alterna, es hora de responder la pregunta. ¿Los celulares trabajan con corriente alterna? La respuesta es que sí, los celulares sí trabajan con señales alternas. Y eso lo vamos a ver en otro video que te voy a dejar por acá, porque sé que te puede estar interesando este tema y quieres entender cómo es que un celular trabaja con señales alternas. Acá puedes ir, ver ese video y seguir aprendiendo. Pero antes de que vayas a ver ese video, déjame decirte que las señales alternas no solamente son así en esta forma senoidal. Existen otros tipos de formas de onda, como una forma de onda cuadrada, como una forma de onda triangular, como una forma de onda de dientes de sierra, y podemos ver que todas varían en el tiempo. Otra cosa que hay que aclarar es que no siempre va a variar la polaridad de positivo a negativo. Y eso lo vamos a ver en un próximo video. Espero que te haya gustado, y si este tema te dejó alguna duda, alguna inquietud y quieres hacérmela saber, déjame un comentario preguntándomelo y con gusto te responderé. Y si te gustó, pues házmelo saber también dejándome un like, porque así yo puedo saber que este contenido te está gustando. Sin más que decir, ya me quedé pegado. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.